El propósito de estas tertulias es justamente enriquecernos todos con las experiencias de los demás, en primer lugar. Segundo lugar, de partir, ¿no? y pasar un rato agradable entre todos para convivir, sobre todo en lo que estamos haciendo. La gran mayoría de las personas que integramos esta tertulia somos personas que de alguna manera tenemos alguna relación con parejas, ¿no? O tenemos alguna experiencia en relación a eso. En el caso mío, por ejemplo, en las investigaciones, pues tengo mucho contacto con parejas que tienen problemas de infidelidad y principalmente mi tema es ese, ¿no? En ese sector de actividad que yo tengo, donde me consultan más de 60 o 70% de las consultas vienen en ese sentido. Entonces, y así cada uno de ustedes tiene alguna relación con parejas y es muy enriquecedor para todos nosotros cada vez que nos reunimos, ¿no? Estar platicando al respecto. Entonces, estamos tratando de darle movimiento ya a la página, estamos tratando de darle movimiento a este proyecto, del cual ya tenemos muchos años, ¿no? Ahí tenemos a Rafael. Rafael, bienvenido. ¿Desde dónde nos visitas? Buenas noches, estoy en Washington, D.C. Y aquí son 2 horas más tarde. Perdón por desvelarte, pero bienvenido, Rafael. ¿Cuál es tu, Sí. Aquí estamos, cualquier cosa, comentario. Claro que sí. Sí, Rafael, sí. ¿Es buen amigo tuyo? Sí, salúdalo. Rafael, aquí hay una persona que te conoce. Hola, Raúl Miranda de acá. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto Igualmente. en oírte. Te mando un abrazote. Igualmente, otro para ti. Por supuesto, en estas tertulias se ha buscado la participación de diferentes profesiones, diferentes puntos de vista, para enriquecer este tema, porque el tema de la infidelidad que iniciamos hace 19 años, ¿sí? Era un tema tabú, sigue siendo para muchos, pero era un tema tabú, es una situación muy delicada. Es más, estuve participando fui a la obra de teatro de Hugo, que nos invitó la vez pasada, en la tertulia pasada nos hizo una breve presentación de la obra que se llamaba Diálogos de Infidelidad, y esta obra, le comentaba a Ruth, pues nos enfrentamos con una situación muy fuerte. O sea, la verdad, el tema, llevarlo a una obra de teatro, fue una situación dura, difícil de absorber. De hecho, se levantaron un par de parejas para salirse de la obra por lo duro que en un momento dado los temas que se estaban tratando. Entonces, hace 19 años era todavía peor. O sea, nadie, ningún medio de comunicación, ni radio, ni televisión, ni revistas, ni nadie se atrevía a tocar ese tema. Por mi actividad me di cuenta de que los comportamientos de mujeres y hombres se repetían, ¿no? Y era una constante. Lo que sucedía en esas parejas se destruían, en muchos de los casos, por falta de una buena comunicación. Yo atiendo más de 1000 consultas, les comentaba, al año de este tipo de temas. Entonces, es un tema muy recurrente, con una problemática muy recurrente, que si se estudiara más, se analizara más y se le diera más información a las personas que forman una pareja, estas parejas seguramente tendrían más elementos para subsistir que destruirse. Entonces, un poco el reunir a este grupo de diferentes profesiones es con el propósito de intercambiar esas experiencias y enriquecerlos todo con lo que dice el abogado, con lo que dice la socióloga, con lo que dice el ingeniero, con lo que dice el sexólogo, con el psicólogo, el terapeuta. O sea, tenemos por ahí pendientes la invitación de un antropólogo y un filósofo, pero la intención es descubrir y entender ese fenómeno y poderlo transmitir a las personas para darles algunas soluciones, sobre todo información que pueda ayudarles a mantener sus relaciones. Porque lamentablemente, como les comento, un altísimo porcentaje de las personas que a mí me consultan
si tuvieran un poquito más de información de qué hacer con su pareja, hombres hacia las mujeres, sus mujeres, y mujeres hacia sus hombres, yo creo que esas relaciones verdaderamente no tendrían tantos conflictos. Y hoy día todos sabemos que las relaciones de pareja están siendo muy, muy conflictivas. Infidelidad.com.mx. Comprende la infidelidad de la mano de los expertos. 19 años transformando momentos difíciles en oportunidades de crecimiento. Nuestra historia. Desde su origen, Infidelidad.com.mx ha estado comprometida con brindar orientación empática, conocimiento confiable y acompañamiento profesional a quienes enfrentan momentos complejos derivados de la infidelidad, las rupturas y los conflictos emocionales. Durante este tiempo, hemos construido una plataforma con impacto social, visibilidad profesional y credibilidad pública. Reconocimientos y logros. Nuestra trayectoria ha sido reconocida a nivel nacional e internacional a través de entrevistas, colaboraciones y menciones en medios como W Radio con Marta de Baile, Unicable y programas como Miembros al Aire, Grupo Asir con Iñaki Manero, así como Imagen TV, Excelsior TV, Diálogos en Confianza, TV Azteca, El Universal y muchos más. También hemos tenido presencia en medios como HBO, Yahoo, El Financiero, Telehit, Radio Fórmula, entre otros. Así como a nivel internacional en medios y programas como Univisión, Despierta América, Hispanos Unidos, La Raza, Chicago Latinos, entre muchos más. En Infidelidad.com.mx creemos que cada pareja merece la oportunidad de construir una historia sólida y feliz. Por eso, se dio vida al libro Comprende la infidelidad de la mano de los expertos, una obra enriquecida con la colaboración y experiencia de especialistas destacados y que cuenta con el invaluable apoyo de Marta de Baile, quien aporta su sensibilidad y visión única al tema. Como parte de una visión integral para transformar vidas y relaciones, hemos desarrollado talleres prematrimoniales innovadores y creado plataformas de alto impacto como Parejas 360 y Escuela para Parejas. Estos espacios no solo brindan herramientas prácticas para fortalecer los vínculos afectivos, sino que también consolidan un ecosistema de apoyo diseñado para construir parejas sólidas y familias estables y felices. Así, Infidelidad.com.mx ha trascendido a lo largo de sus 19 años, de un proyecto que pretendía desmitificar el fenómeno de la infidelidad en pareja a todo un movimiento de reflexión e investigación integral de sus causas y consecuencias, creando una comunidad líder y un referente en su comprensión comprometida en orientar a las parejas en la búsqueda de relaciones con mayor integración y estabilidad. Presencia digital. Nuestro sitio web recibe más de 2 millones de visitas anuales y hemos publicado más de 1,200 artículos. En redes sociales, nuestra comunidad supera los 500,000 seguidores. Tenemos más de 120 videos especializados en YouTube, además de un foro activo con miles de participantes. Todo este ecosistema digital nos posiciona como un referente en temas de relaciones humanas, pareja y crecimiento emocional. Un proyecto en evolución. Infidelidad.com.mx evoluciona con el compromiso de seguir conectado con más personas. Las tertulias entre especialistas, que han sido un espacio de reflexión e intercambio desde hace tiempo, ahora serán grabadas para convertirse en contenido audiovisual. Esto permitirá una mayor exposición en redes sociales, visibilizando el trabajo de los especialistas y generando contenido de alto valor para el público. Además, estamos renovando la página web y desarrollando un podcast para seguir ampliando el alcance de nuestras voces, experiencias y conocimientos. Nuestra comunidad de especialistas. Más de 50 especialistas de distintas disciplinas, tales como psicología clínica, terapia de pareja, medicina, sociología, derecho, filosofía, desarrollo humano, antropología, teología, sociología, entre otras, conforman una red que da sentido y fortaleza a este proyecto. No se trata solo de reunir profesiones distintas,
sino de construir una mirada integral sobre las relaciones humanas. La diversidad profesional permite ofrecer respuestas más completas, éticas y humanas a quienes nos consultan. Cada especialista aporta su experiencia y su sensibilidad para acompañar a personas en momentos cruciales de sus vidas. Nuestro propósito: infidelidad.com.mx existe para informar, orientar y acompañar a quienes se enfrentan crisis de pareja o desafíos emocionales. Creemos que el conocimiento transforma y que los especialistas no solo están para intervenir clínicamente, sino también para educar, prevenir y generar conciencia. Por eso, construimos una plataforma que conecta personas con profesionales, medios con conocimiento, emociones con soluciones. Visibilidad más credibilidad igual a confianza real. Infidelidad.com.mx, un lugar donde los desafíos se transforman en nuevas versiones de vida. El tema que teníamos propuesto para el día de hoy, y esto lo propuso Zaira justamente, es por qué ocurre la infidelidad. Y por eso, y me gustaría empezar con Raúl, ¿no? Sí, respecto a esta presentación de por qué ocurre la infidelidad desde tu punto de vista, por supuesto. Sí. Buenas tardes, gracias, Eduardo. Yo soy Raúl Miranda, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista y sexólogo. Mira, yo creo que plantearnos el por qué es una buena pregunta, pero una pregunta que yo he estado estudiando más es ¿por qué duele la infidelidad? En alguna tertulia anterior habíamos revisado que la infidelidad estaba casi institucionalizada, aunque había como una narrativa social de que era no aceptada. En realidad estaba institucionalizada y cada quien miraba hacia otro lado, digamos, en la infidelidad básicamente de los hombres, no tanto de las mujeres, ¿no? Había una disparidad abismal, ¿no? La famosa educación de dos roles y de dos roles completamente diferentes. Entonces, la pregunta que yo me he hecho durante más que, digamos, en años recientes, más que por qué es la infidelidad que nos adentra yo te diría que ¿por qué la infidelidad aparece? Aparece porque antes ha habido una problemática de la convivencia, específicamente de la comunicación, de la apertura y de la comunicación profunda, que puede tener muchas causas o muchas ramificaciones. Pero la pregunta central es, ¿por qué duele tanto ahora, en donde para algunas personas es básicamente devastadora, les arruina la vida, les arruina el futuro, cuando antes estaba casi como regulado, ¿no? Entonces, hemos visto que recientemente pues hay depresiones, ansiedades muy extremas, ¿no? Devastación de la propia personalidad, de la cual a veces no se pueden recuperar en el resto de la vida. Y una de las respuestas que he tenido es por el significado que le adjudicamos a la fidelidad, y especialmente porque hablamos de la fidelidad casi como sinónimo de exclusividad erótico-sexual, ¿no? Porque hay otro tipo de, digamos, de distracciones de la relación de pareja. Por ejemplo, hay vínculos afectivos incluso más intensos que en la propia pareja, y hablamos de la propia pareja matrimonial, en donde hay un compromiso que es a veces implícito y a veces es explícito, en los famosos votos matrimoniales de te voy a ser fiel hasta la muerte, ¿no? Y hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera. Sin embargo, las estadísticas son abrumadoras, ¿no? Las estadísticas son abrumadoras, es decir, más del 50% de las personas han tenido alguna experiencia de infidelidad a lo largo de su matrimonio. Los hombres mucho más, ¿no? Rebasan el 70%.
Y en cuanto a las mujeres, ha ido aumentando, pero ya estamos también cerca del 60 o más porcentaje, ¿no? Y depende de algunos contextos en donde se llega a alcanzar hasta el 90%, ¿no? Entonces, una de las preguntas que también nos tenemos que hacer no es por qué existe la infidelidad, sino cómo es que podemos o cómo es que se puede lograr no ser infiel. Porque en estudios neurológicos, digamos, la anatomía neurocerebral está hecha para la no monogamia, tanto en hombres como en mujeres, con estrategias sociológicas en los diferentes primates de propagación de la especie, de dominación o de acomodación en el estatus del grupo, ¿no? Entonces, todas estas causas se van agrupando y hay causas específicas del erotismo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se casan las personas? Muchas veces se casan y, digamos, esto es algo poquito más allá o poquito más acá de 100 años, en donde se valida que las personas se casen por estar enamoradas. Si uno piensa en cómo se casaban hace 150 años, el que dijeran, ay, es que estoy enamorado y me voy a casar, lo veían como algo absurdo y ridículo, ¿no? Era por otro tipo de razones. Incluso en algunas sociedades los futuros novios ni siquiera se conocían antes de la boda, ¿no? Entonces, ahora, en el siglo pasado, se validó el que las gentes se casen por amor, con la idea o la ilusión de que el amor dura para toda la vida, ¿no? Lo cual también estamos descubriendo que pues es un acomodo de vida que puede ser conveniente. Y entonces, ¿por qué las personas buscan o por qué se da la infidelidad? Por muchas razones, por variedad, por aburrimiento, por oportunidad, por pleitos, por venganza, por muchas cosas, ¿no? Para algunas personas no significa nada, ¿no? Y así lo dicen. Pues no significó nada, no fue nada. Pero para otras personas es algo tan importante que destruye el proyecto de vida para siempre, ¿no? Entonces, no, yo creo que es difícil hablar en general de los porqués, sino tendríamos que, y esa es la perspectiva que tenemos acá, de buscar en cada caso cuáles son los determinantes, cuál es la trayectoria de la persona, cómo arriba a una promesa de relación de pareja, matrimonial o no, y luego, ¿por qué en esa pareja se da la infidelidad? Y fíjate, una de las cosas importantes es que a veces se culpa al infiel. Y sin embargo, yo siempre he sostenido que es, hablando clínicamente o en términos un poco médicos, es un síntoma de la disfuncionalidad de la comunicación de la pareja. Y entonces ambos son responsables. Cuando se abre la puerta al tercero, es que los dos son responsables. Algo cada uno hizo para que esto ocurriera. Algunas relaciones de pareja se reparan, algunas relaciones de pareja aprenden de la experiencia y algunas de relaciones de pareja son separación irresoluble, ¿no? Es lo que te podría yo decir. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Fabio, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Las causas. Soy psicólogo clínico, soy terapeuta sistémico, terapeuta Gestalt, doy terapia de pareja, también soy constelador familiar y alguna otra cosa, no me acuerdo, enegramista, no sé, tengo muchos como, he estudiado, me gusta estudiar un chingo de cosas, así como hacer un conglomerado. Actualmente estoy creando un enfoque terapéutico como más enfocado en lo contexto, que además es lo más moderno, y estoy preparando un libro para eso, ¿no? Estoy haciendo como todo eso. Estoy de acuerdo contigo, Raúl, en cuanto a lo que mencionas. A mí me parece que lo que no me gusta es la palabra que se usa, porque entiendo, ¿no? Venimos, o el psicoanálisis viene desde un enfoque muy médico, ¿no? Entonces, hay cosas funcionales y hay cosas disfuncionales.
Entonces una disfuncionalidad en la comunicación provoca que hay una infidelidad. Yo diría que es más bien que no pudieron acomodarse de una forma diferente, puede ser por diferentes circunstancias. Y es más, tiene que ver más con la dinámica. De hecho hay dinámicas donde la infidelidad es lo que sostiene la relación. O sea, hay dinámicas donde están en una relación y las diferentes infidelidades hacen que la relación funcione. Y lo que echa a perder a veces la relación son los metiches de la Kiss Cam. La Kiss Cam es una cámara que sale en los diferentes conciertos. De repente salió en un concierto una pareja que estaba siendo infiel y Chris Martin además lo hizo muy evidente, que es el cantante de Coldplay, y se provocó todo un escándalo, ¿no? Entonces, si no hubiera vivido metiche, a lo mejor yo no sé si este cuate ya sabía la esposa y ya sabía el esposo y de repente socialmente es como de no nos queda de otra más que divorciarnos. Ya sabes qué, o sea, tú y yo no nos tenemos que más que divorciar porque pues ya se enteró todo el mundo, qué vergüenza, ya somos como comidilla de todo el mundo y por presión social se termina algo que a lo mejor estaba funcionando. Entonces, cuando hablamos un poquito de por qué las causas de la infidelidad, tenemos que pensar que la infidelidad es una cosa que en realidad se construyó a través de la sociedad humana, no es una cosa que sea natural. O sea, la naturaleza humana tiene que ver con que no somos monógamos por conveniencia, más que nada económica. Y porque al final de cuentas había que haber una herencia de tierras, de cosas, de situaciones, porque somos medio acumuladores, ya había necesidad de decir, pues ¿de quién es este chamaco? No, pues no. Si fuéramos medio más, entre comillas, socialistas y cada quien fuera como nos lo repartimos, no había ese tema. Sería un tema como de, pues es hijo de todos, es hijo de la tribu. Donde ha pasado en algunas cosas, la socióloga me lo puede decir, hay sociedades donde justo se construye así. Entonces, es un constructo social y el tema es que ese constructo social hoy se vuelve una cosa que puede ser muy pesada para muchas personas. ¿A qué me refiero? De repente yo tengo esta idea de junto cosas, ¿no? No digo infidelidad, digo infidelidad es igual a me va a dejar, es igual a se va a ir, es igual a ya no quiere conmigo, es igual a ya no soy atractiva o atractivo, es igual a que, y entonces pasa la infidelidad y todo esto se vuelve realidad. Y con todo esto es con lo que ya no puedo. Y a veces es un regalo una infidelidad cuando no ha pasado porque puede hacer que la relación cambie por completo, le dé la vuelta y se convierta en algo nuevo y renovado. Porque a veces la relación llegó a una monotonía tal cual, o sea, se dejaron de contactar, dejaron de estar presentes y lo que da la vitalidad o esta situación es esta sexualidad que va a aparecer a partir de alguien más, que hace denotar que hubo una desconexión en la pareja. Entonces, sí es una cosa de comunicación como tal, pero va más allá de la comunicación, porque incluso puede ser que yo he conocido parejas que llegan, ¿no? Y si ganara 1,000 pesos por cada pareja que me dice, me sé comunicar, pero no puedo tener una relación con mi pareja, sería millonario. O sea, y se saben comunicar, o sea, se sienten y hablan de cosas, y hablan de cosas incluso importantes. De lo que no saben hablar es de lo que les pasa en la relación y de lo que pasa dentro de la relación. Y a veces lo que no saben es ni siquiera darse cuenta de qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, porque la sociedad ya me impuso que yo necesito una cosa, que yo necesito ser una relación monógama, que yo tengo una necesidad de una relación en la cual solamente una persona, yo diría los vínculos, y los vínculos verdaderamente profundos son muy honestos y tiene que ver mucho con darte cuenta. Y darte cuenta tiene que ver con empezar a pasar estas capas de lo que es moral, de lo que es ideológico, de lo que es permitido, e irnos realmente al centro de lo que realmente quiero yo. Y nada, es como un poquito como para cerrar. Yo tengo un ejemplo en eso. Es como si yo les dijera, ¿saben qué? El brócoli es lo que tienen que comer, es lo que a todo mundo le tiene que gustar. Y pues a mí no me gusta el brócoli, ¿no? Pero imagínense que yo estoy en una sociedad donde todo el mundo dice que el brócoli es lo que yo no podría, yo lo que tenía que comer. Pues saldría la sociedad así con mi platito de brócoli, me lo comería frente a todos y sonreiría y estaría súper hipócritamente pretendiendo que la vida que estoy teniendo es la que yo quiero. Y lo difícil que sería, porque ya llevo años convenciéndome, de darme cuenta que no es lo que quiero. Ahí es lo difícil de la terapia y de darte cuenta, que tienes que pasar estas capas hasta darte cuenta de qué es lo que tú quieres y qué es lo que te funciona a ti. Y es qué le funciona a la pareja, qué le funciona a esos individuos que están vinculados, o más de uno, pueden ser varios, ¿no? Pero ahí depende mucho de la variedad de lo que cada quien elija. Es lo que diría. Gracias, Fabio, gracias. Anel, desde el punto de vista legal, jurídico. Bueno, yo ¿de soy dónde Anel vienes? García, soy la CEO fundadora de la firma de abogados y contadores Whittaker México Business and Consulting. Nosotros lo que vemos en materia legal, pues obviamente lo vemos más frío, ¿no? Porque ya tienen que llegar las personas decididas a quererse divorciar, pero ojalá fuera
Voy a un poco retomar la pregunta que iniciaste, que fue, ¿por qué se da la infidelidad? ¿No? En mi punto de vista, no legal, sino partiendo desde mi experiencia, es por la incapacidad de conocernos nosotros mismos, por una cuestión cultural, ¿no? La infidelidad es una consecuencia de esa falta, como lo que acaban de decir tanto Raúl y Fabio, respecto a la falta del conocimiento del saber qué queremos. Y eso también es una consecuencia cuando llegan a querer firmar un divorcio. ¿Qué quieren? Si no saben qué quieren, como personas, que les detonó una consecuencia de infidelidad, pues cuando van a la consultoría, como no saben y no identifican qué es lo que quieren, pues obviamente existen siempre situaciones que legalmente uno como abogado lo puede ver muy fríamente, ¿no? O sea, es una cuestión tal vez de custodia, de tiempos, de enseñanzas con los hijos, de la manutención, de la responsabilidad, de los cuidados, pero al final como no saben lo que quieren, pues se dañan emocionalmente, y ahí es donde está la tarea de todos ustedes como profesionales en este acompañamiento. Para nosotros, en materia legal, pues es costo-beneficio también ver cuál es tu peor escenario, teniendo una vida soltera, con hijos, el acompañamiento, y lo principal que deben de cuidar es pues el bienestar de los hijos. Una de las consecuencias de la infidelidad es el problema que hoy tenemos en la vida común, que es generamos a personas, a los hijos, no enseñándoles qué es lo que quieren para construir como personas en un futuro la institucionalidad de la familia, ¿no? En materia de litigio, aquí está la licenciada Sonia, socia y experta en materia familiar, que es la que lleva el litigio dentro de la firma, la titular. Y a mí a veces me toca nada más estar en la parte de la guía de que tienen pues que pasar a ese proceso, pero creo que es muy, muy importante que antes de que pasen a eso, tengan su terapia psicológica, tengan su terapia hasta también de salud, porque en muchas ocasiones se divorcian y como no se hicieron su examen, no se dan cuenta que uno tiene cáncer, otro tiene diabetes, otro tiene A o B o C, que después al momento de que están en esa situación, pues llegan a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, tal vez le podría pasar el micrófono para que compartiera Sonia lo que se ve en el litigio y lo que se ve en tribunales, ¿no? Porque es la titular. Entonces, cedo la palabra a Sonia. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Sonia. Pues soy socia de Whitaker México. Estoy al frente del área de litigio familiar. Les quisiera compartir que es un área donde tenemos que intervenir varias ramas, tanto la psicológica, de sociología, de integración, ¿no? Porque una familia es un núcleo social que a raíz de este tema de la infidelidad se daña a toda la familia, no solamente a esas dos personas que decidieron unirse, ¿no? Al final del día ellos no visualizan el alcance que puede tener esta ruptura de un matrimonio, de un concubinato, de una unión, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros pues sí lograr un objetivo en el litigio en favor de nuestro cliente, pero también ayudar a que las personas de este núcleo familiar no reciban un impacto pues a grandes dimensiones, como pueden ser los menores. Nosotros sí estamos muy en pro del interés superior de los menores, independientemente de pues el tema conflictual de las parejas. Gracias, Sonia. Gracias. Gilberto, ¿qué opinión tienes tú, por favor? Gracias. Yo soy Gilberto Rocha, para servirles, pastor del Centro Cristiano Calacuaya, teólogo también, y
La pregunta, ¿por qué ocurre la infidelidad? Y mi libro de texto obviamente es la Biblia, desde ese punto de vista. Y esa pregunta se le hicieron a Jesús de otra manera, cuando le preguntaron si era lícito dejar a la mujer por cualquier causa y buscarse otra. Y él respondió de una manera que puede ser que nos guste o que no nos guste, que nos incomode, y dice, por la dureza de su corazón. Es decir, a lo mejor podemos encontrar muchos argumentos y él dice, la dureza del corazón. Porque finalmente a veces somos egoístas y buscamos el justificar lo malo. Infidelidad, como todas las palabras cuyo origen tienen con la vocal in, que les falta algo, quiere decir que falta de fidelidad. Y hace años hubo un primer ministro en Israel que quitó a uno de sus ministros justamente porque se enteró de la infidelidad. Y le preguntaron cuál fue la causa. Y él dijo, si no le puede ser fiel a la persona más importante de su vida, ¿qué podemos esperar los demás? Ahora, en este caso que se ha mencionado, la parejita de la semana pasada, llamó la atención que inmediatamente la empresa corrió al CEO porque dijo, va en contra de nuestros valores. Es decir, y esto, aunque no sea religioso, suena como lo que dijo Jesús. O sea, la empresa está diciendo, yo quiero persona que tenga valores. Y una persona que no es fiel es una persona que no tiene valores. Y ya lo decía Sonia en cuanto a los alcances y cómo se puede destruir. A mí me dio tristeza ver la fotografía de la familia y ponerse a pensar, ¿y esos hijos? Es decir, las consecuencias son desastrosas. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro Malaquías, y ahí también, cuando Dios habla hacia el pueblo, porque la infidelidad ha existido toda la vida, Él dice, yo estoy enojado con el pueblo, y le preguntan ¿por qué? Dice, porque no han sabido ser fieles a la mujer de su pacto. Porque teológicamente se entiende el matrimonio como un pacto, una alianza, un compromiso, en donde se pide la bendición de Dios, donde se pide que Dios sea testigo de ese pacto. Y faltar a ese pacto no es solamente faltarle a la mujer, es faltarle a Dios y todas las consecuencias que eso puede traer y los desastres que puede tener. Yo creo que por eso también la infidelidad tiene tantas consecuencias tan negativas. Quizás socialmente se pretende a veces llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno y querer justificar de alguna manera, pues es que no somos, naturalmente no somos fieles o cualquier otra cosa, pero yo creo que sí, la infidelidad surge de algún tipo de maldad en el corazón. Para nosotros como cristianos, el trabajar con los varones y con las mujeres cuando llegan al matrimonio o cuando llegan a la iglesia, que van conociendo a Dios, porque aunque somos un pueblo religioso, no conocemos a Dios. Uno de los aspectos es justamente, el buscar restaurar y ver qué fue lo que falló para poder ser una pareja que tenga un proyecto a largo plazo. Y también me gusta, y pongo otro ejemplo, me gusta llevar muchas veces a la gente a los asilos de ancianos. Y ahí muchas veces encontramos viejitos, viejitas, que pues uno les ve la cabecita de algodón, que dan ternura. Y le digo a la gente, pero acércate y pregúntale su vida, porque hoy te da ternura ese ancianito, esa ancianita, y dan ganas de abrazarlos y besarlos, pero cuando te platican su vida, te das cuenta que fueron personas infieles, que nunca construyeron algo sólido en su vida. Dejaron a su mujer, o dejaron a su esposo, dejaron a sus hijos, y al final de cuentas, la vida pasa la factura. Porque cuando llegan a determinada etapa de su vida, son personas que nadie ama, que nadie quiere, que son como un estorbo y que los van y los desechan. Gente que termina su vida en soledad, amargada. Yo no hice, y tanta rienda suelta que le dio el hilache,
y aparentemente tuvo una vida sexual tan libre y terminó tan mal, porque la vida es más allá que eso. Y a diferencia de otras, uno ve parejas que pueden llegar a ancianos, tomados de la mano, cuidándose uno al otro, amándose, y entonces uno ve el valor de la fidelidad. Pero en resumidas cuentas, desde el punto de vista espiritual, teológico, bíblico, me quedaría con la respuesta de Jesús. ¿Por qué existe? Por la dureza del corazón. Muchas gracias. Muy bien, Gerardo, gracias. Carolina, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo soy Carolina Grajales Valdespino, soy socióloga y doctora en economía, soy feminista, soy académica. Y suscribo todo lo que he escuchado, es muy interesante. Y pienso que la infidelidad es una decisión personal, pero construida socialmente. Y me parece que depende de cada cultura, de cada bloque histórico, pero sobre todo pienso que no necesariamente tiene que ser casorio, puede ser concubinato, puede ser emparejarse, pero que te emparejas con una fantasía y basada en el amor romántico. El amor romántico que, bueno, para empezar, la fidelidad siempre ha sido un delito para la mujer y un deleite para los varones, porque prevalece el patriarcado. Además, quiero agregar, soy feminista. Entonces, el patriarcado está presente y lo podemos observar desde el Código de Hammurabi, donde si a una mujer la encontraban con un amante, la amarraban con el amante y los aventaban al río, amarrados, esperando que el hombre se salvara, pero la mujer tenía que morir. O sea, había una diferencia. ¿Por qué? Porque siempre se defiende la herencia de quién es el hijo que va a tener esa mujer. El Código Napoleónico igual, siempre hay restricciones para las mujeres porque predomina el patriarcado, perdón. Y decía yo que te casas con una o te emparejas con una fantasía. El amor romántico es aquel que vamos a ser uno para el otro hasta que la muerte nos separe, somos complemento, somos la media naranja y yo soy la parte débil y él la parte fuerte, yo soy la parte emocional, él es la parte de control, de firmeza, de lo sabe todo, yo soy la que pregunto todo porque no ignoro, en fin. Entonces, ese es el amor romántico, donde somos el complemento. Y tendríamos que empezar a ver que es la esencia del amor romántico de las violencias contra las mujeres, porque el poder se lo entregas, se lo atribuyes al varón y sobre todo en un momento dado, por ejemplo, Betty Friedan publicó en el 63 una psicóloga estadounidense, la mística de la fidelidad, la mística de la feminidad, perdón, y ahí decía que las mujeres olvidan su proyecto de vida y se adhieren al proyecto de vida de los esposos. La criticaron porque decía solo hablaba de la clase media, pero vemos que hay mujeres que aun cuando trabajen, muchas veces no trabajan, trabajas en lo que puedes, pero además pospones tus sueños, tus ilusiones, tus proyectos. A lo mejor yo quería terminar una carrera, era una excelente comerciante, tenía un negocio, iba a hacerlo, pero decido adherirme al proyecto del esposo, a ser una buena esposa, una buena ama de casa, una buena madre, lo cual se traduce en tapetito de todos. Y después llega un momento en que los hijos ya no te necesitan tanto, el marido ya tiene un exitoso trabajo y tú te quedas como, ¿qué onda?
yo quién soy, qué persigo, dónde quedaron mis sueños, y a veces caes en la infidelidad pues porque te aburres, porque conozco casos, no estoy inventándolos, y entonces es la enfermedad que no tiene nombre porque no le ves mucho sentido a tu vida. Y a mí me parece que tendríamos que, como para ir cerrando, porque podríamos hablar muy largo y tendido sobre esto, hacer un análisis de qué significa el amor romántico. No te casas con un príncipe, o a veces, pero nos lo inculcan desde chicas. Vean La Bella y la Bestia. Con mi gran amor voy a transformar a esa bestia en un príncipe. Y ahí estás con el borracho tirado ahí, tratando de transformarlo en un hombre de bien, que trabaje, que no, en príncipe, ¿no? Y aguantas, porque el amor romántico es tú aguanta, va a cambiar, lo vas a transformar, de veras. Pues no, nunca, eso no es cierto. El único ser humano al que puedes transformar es a ti. Entonces, olvidemos el amor romántico, no pospongamos nuestros sueños, enamorémonos de nuestro proyecto de vida, el que decidas, pero tener un proyecto más allá de adherirte al del otro. Y me parece que tú vas a admirar a alguien, a lo mejor hace algo que no tienes ni idea de qué es, pero ¡ay, qué interesante! Que hace matemáticas y todo, bueno, también un poco, ¿verdad? Bueno, mucho, pero nada que ver con algunas cosas. El caso es que puedes admirar a alguien por lo que hace, por lo que dice, pero tú amas tu proyecto, el que sea que tengas, pero digas, esto es lo que yo quiero hacer y lo hago todos los días y lo hago con gusto y me entusiasma lo que hago porque estoy enamorada de mi proyecto de vida y a lo mejor tampoco me entienden, pero yo sí me entiendo y sigo. Entonces yo creo que si estás enamorada de ti, de tu proyecto, te valoras a ti, sabes que haces algo importante y le vas a decir a tus hijos y a todos, yo hago algo importante. Tengo una madre importante, tengo una esposa importante, pero no tienes mucho tiempo para estarte peleando en cosas. A lo mejor hasta te ponen el cuerno y ni te das cuenta, pero como estás en lo tuyo y también estás entusiasmada con lo que te cuentan, pues yo creo que también puede ser como el contrato que estás respetando, sea firmado o no firmado. A lo mejor el contrato es como un poeta decía, nuestros aros fueron las estrellas y en el libro de la vida quedó por siempre una fecha, la que quieras, pero te enamoras de lo que haces y de tu proyecto. Gracias. Gracias, Carolina. Muy bien. Ricardo, tu opinión. Gracias. Yo soy Ricardo Goodfriend, soy médico, soy cirujano, urólogo. Tengo mi consulta privada, soy el director médico de las clínicas del papiloma, del virus de papiloma humano y enfermedades de transmisión sexual en la Ciudad de México. Y aparte soy profesor de simulación clínica para la Universidad Anáhuac en medicina. Esto pues me ha dado algo de conocimiento en todo esto y felicito a mis colegas que han estado hablando sobre todo esto. Sin embargo, yo voy a dar mi opinión clínica. Mi opinión clínica no tiene que ver con lo que pasa de la corbata para arriba, sino lo que pasa del ombligo para abajo. Entonces, como causas de infidelidad, lo que he podido ver a lo largo de la práctica clínica es que podemos dividirlo en tres partes: el antes, el durante y el post. La relación, digamos, de infidelidad. El antes se da muchas veces, no voy a poner temas psicológicos que han abundado mucho acá, pero desde el punto de vista orgánico podemos tener muchos problemas y disfunciones desde el punto de vista sexual, tanto masculinas como femeninas. Vemos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la dispareumia, la sequedad vaginal, la dificultad para alcanzar el orgasmo, etc. Hay una cantidad de disfunciones sexuales que hacen que la pareja no se sienta acorde, no se sienta bien y por ahí uno de los dos puede
generar algún tipo de relación extramatrimonial para de alguna forma ver si sigue sucediendo lo mismo fuera de la pareja o fuera de este matrimonio puede tener una vida sexual más placentera. En el durante, también tenemos en el durante, porque ahora tenemos una gran cantidad de tratamientos para todas estas disfunciones sexuales que podemos encontrar y las podemos llegar a solucionar. Entonces, una persona que andaba con una disfunción sexual y de pronto la puede mejorar y de pronto la puede, entre comillas, curar, pues va a probar fuera de la cancha qué es lo que ocurre. ¿Vale? Ese es el durante. Y en el post vemos una cantidad de dramas que ya están explícitos acá, pero los dramas que vemos nosotros son básicamente las enfermedades de transmisión sexual. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, a un público muy culto, que me nombren 5 enfermedades de transmisión sexual, por ahí les cuesta. Y tenemos más de 30 que ni las conocemos. Y algunos dicen, bueno, pero yo uso preservativo. ¿El preservativo? No previene de todas las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto que hay que usarlo, y siempre, pero no cubre todas las enfermedades de transmisión sexual, disminuye sí el riesgo. Y luego vemos una cantidad de enfermedades de transmisión sexual que son las que llegan. Y a veces estas son las que detonan o ponen de manifiesto que hubo algún tipo de infidelidad. Entonces, desde la práctica clínica, esto es lo que me toca ver a mí. Y sí vemos prácticamente diario en la consulta este tipo de cosas, ¿no? Y cómo hago para que mi pareja no se entere, y cómo le hago, y voy a traer a la otra pareja, seguro ella me contagió y ella me puso o él me puso, y estas son cosas que tenemos que saber todo el concepto biológico de los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, todas son enfermedades de transmisión sexual. Algunas de ellas las pudimos haber contraído 20 años antes y no dar ningún síntoma hasta ahora. Y puede detonar también una falsa seguridad de que sí hubo una infidelidad cuando era algo que ya había ocurrido en el pasado. Entonces siempre es importante el punto de vista médico cuando se tratan de estas cosas para poner ahí solamente la parte científica. Como les digo, para mí es un problema del ombligo para abajo y no de la corbata para arriba. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy interesante. Alicia, ¿qué opinión tienes tú por allá? Pues muchas gracias por la oportunidad. Creo que, bueno, yo soy Alicia Ortiz. Y yo me formé inicialmente como socióloga, ejercí el periodismo aproximadamente unos 20 años, pero actualmente me dedico a la psicoterapia. Me formé como psicoterapia psicoanalista, en la psicoterapia psicoanalítica. Y es a lo que actualmente me dedico junto con la docencia y la divulgación. Son mis principales actividades. Y yo encuentro que estamos viviendo tiempos verdaderamente retadores, apasionantes, muy transformadores, y lo que estoy escuchando aquí, pues lo que escuchamos creo que da cuenta de la complejidad de este fenómeno. A mí en lo personal me ha interesado mucho el abordaje desde las neurociencias para entender con todo lo que nos están aportando, que se conoce más en las últimas 4 o 5 décadas de lo que somos, de lo que se tenía antes. Muchas cosas se confirman, muchas cosas se replantean, pero a mí me gustaría partir diciendo que yo creo que lo que es una decisión es la fidelidad, y cómo se puede tomar esa decisión. Creo que tiene que ver con un tema que nos remite directamente al tema de los vínculos de apego, que es un tema que se empezó a estudiar precisamente poco después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de entender la importancia de las necesidades afectivas. Somos seres humanos, en buena medida lo que configura nuestra humanidad es esa necesidad del otro, esa necesidad de la mirada que nos constituye, que nos genera una identidad, que nos genera un sentido de integridad.
Y pues somos seres también que en el proceso de desarrollo en general y de neurodesarrollo, pues vamos también afrontando experiencias, circunstancias, y hay estudios muy interesantes sobre el impacto de las experiencias adversas de la infancia y el impacto que llegan a tener precisamente para generar dificultades o ciertas formas de configuración cerebral que van generando nuestras memorias implícitas. Mucho de lo que hacemos, mucho de cómo nos relacionamos, es como nosotros lo recibimos. Por ahí está esa frase de amamos como nos amaron, y también desamamos como aprendimos y como vimos en etapas incluso preverbales, antes de que tuviéramos la capacidad de usar los conceptos adecuados para poder entender un fenómeno tan importante como es el de la vinculación humana. Entonces, a mí en la práctica terapéutica me gusta abordar el tema de las dificultades de las parejas, y cuando se llegan a dar estos, desde entender desde dónde venimos, desde dónde entendimos las relaciones humanas, desde dónde las experimentamos, tratando de desentrañar incluso aquellas experiencias de las que no podamos fácilmente tener memoria. Porque cuando no sabemos cómo mencionar las cosas, nuestras necesidades, las actuamos. Y aquí es uno de los abordajes que se vio en el entender este fenómeno de la infidelidad también como una forma de un mecanismo de defensa, de adaptación ante situaciones que no podemos del todo necesariamente entender de una manera con toda la racionalidad. Aquí se habla de valores, por ejemplo, que me parecen muy importantes, fundamentales como parte de nuestra humanidad, pero también implican procesos de desarrollo y de maduración que no necesariamente se dan siempre en las mejores circunstancias. O sea, a mí me interesa mucho ese abordaje. Siempre digo que en las parejas hay 3 elementos, ¿no? Cada uno de los miembros y la relación en sí, que se desarrolla un ecosistema, y cada miembro de la pareja le aporta sus propias vivencias y de dónde viene, y a veces lo que cada quien aporta nutre y a veces intoxica. Entonces, estar entendiendo esos factores me parece muy, muy importante. Ahora bien, soy profesora, acabo de cumplir 25 años de ejercicio docente en la UNAM, y eso me da la oportunidad de ver muy de cerca, y también como mamá y como persona que convive mucho con jóvenes, pues la increíble evolución, cambios que están experimentando las relaciones de pareja. Actualmente, desde el hecho de que se ha ampliado todo el abanico de las identidades sexuales, creo que ya el tema, pues por supuesto el tema de género atraviesa, pero yo creo que este tipo de problemáticas lo rebasa. Y creo que nos tenemos grandes retos para entender todas estas nuevas configuraciones, por ejemplo, la búsqueda de las relaciones abiertas, las relaciones poliamorosas. Hay toda una generación ahorita que le está costando mucho trabajo la permanencia en las relaciones. Vivimos en esto que ha llamado Sigmund Bauman, el amor es líquidos o las relaciones líquidas. Creo que todo esto nos está confrontando a situaciones muy, muy retadoras, y que también generacionalmente se están marcando diferencias muy, muy radicales, en donde estamos aprendiendo nuevas formas de vinculación que puede que nos cueste trabajo entender, pero que ya están siendo parte del día a día, particularmente de las nuevas generaciones. Entonces, hay nuevas formas de experimentar la sexualidad, hay formas de plantearse los valores, reitero, esas maneras de vinculación. Pero yo me encuentro, y quiero retomar esta, porque también es lo que finalmente caracteriza mi práctica clínica, es tratar de entender esa gran pregunta que hizo el doctor Raúl: ¿por qué duele? Y tratar de incidir a partir de esa comprensión de lo que somos, de lo que venimos, de dónde venimos y de lo que necesitamos. ¿Por qué nos duele tanto? Y también procurar abrir esa mirada para no nada más estar pensando en qué necesito, sino yo también qué doy y qué aporto a la pareja. ¿Qué pareja necesito y qué pareja estoy dispuesta a ser, ¿no? Y cuál es también, digamos, el núcleo de esos vínculos que creo que son fundamentales y son los que nos hacen seres humanos. Entonces, eso es lo que me parece
que creo que podemos aportar para esa comprensión, como decías, licenciada, de conocer el autoconocimiento para procurar relaciones. Me preocupa precisamente, reitero, esta especie de cosificación del otro que estamos viviendo en la actualidad, y creo que nos está cobrando también la vida facturas muy caras, pero espero que aprendamos, y creo que tenemos mucho mejores herramientas a partir de los avances de la ciencia que tenemos en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, Alicia, muy interesante. Doctor Ruth. Janet, por favor. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muchas gracias. Yo soy la doctora Ruth Axelrod, soy psicóloga clínica y psicoanalista con muchas otras travesuras en el camino, pero parte del placer de estar acá y de participar con Eduardo, te felicito. Ha sido incansable tu trabajo y tu participación y tu vocación, diría yo, tu tenacidad y tu amor al proyecto, ¿no? A mí me ha gustado acompañarte, a veces ha sido difícil, hay que regañarte a veces él me regaña a mí, vamos y venimos, somos vecinos, yo en el 3, en el 6, y bueno, convivimos así, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y bueno, mis respetos a tu proyecto, porque ha sido tuyo y ha sido muy lindo, y un gusto estar aquí con todos. Buenas noches a todos. Quisiera respetar los encuadres de cada quien, desde mis compañeros psicólogos, ¿sí?, terapeutas, sociólogos, nuestro compañero teólogo en su situación, evidentemente mis amigos, ¿no?, los sexólogos, el urólogo, Janet, a cada uno, los abogados, pero hay un lugar en la clínica donde uno tiene que confrontar todas estas situaciones teóricas y marcos referenciales para poder sentarse con una persona que se atreve a ir con el psicólogo, con el terapeuta, con el psicoanalista y no con el abogado, ¿no? Cuando recién llegan las personas a consulta y tú preguntas, ¿y yo para qué soy buena, no? ¿Para qué me vienes a ver? Y aparecen situaciones pues de disonancia cognitiva, para ponerlo en diferentes circunstancias. Bueno, entonces uno, ¿y prefieres estar conmigo que estar con el abogado? Y dice, bueno, hoy sí, hoy vamos a tener la suerte de trabajar el mundo interno de la persona, hacer un ejercicio de historización de quién es esa persona, hasta dónde puede y está dispuesto a verse a sí mismo para ver qué está pasando. Desde ahí creo que yo no puedo hablar de la infidelidad, tendría que hablar de las infidelidades, es decir, cada persona, cada actuación, cada relación de esa persona, si está relacionado con una cuestión de infidelidad, se le puede llamar a ese ejercicio esa infidelidad, pero esa misma persona en otro momento de su vida quizá geste alguna otra cuestión y genere otra infidelidad con otras variables, otras razones, otras circunstancias, otras edades, ¿sí?, otros retos. Entonces yo los invito a que hablemos en plural. Entonces podemos personalizar todo esto hermoso que ustedes han dicho y que se puede generalizar, pero que al mismo tiempo cuando nos sentamos con un ser humano, y además también diría, no hay un terapeuta, habemos muchísimos terapeutas. Entonces si tienes la suerte de que te recomendaron alguno que no considera importante hablar de estos temas y que tiene leyes un poco más estrictas, tendrá un destino esa pareja, o algún pelado como nosotros que se pone a cenar y a platicar entre todos para flexibilizar las ideas y encontrar herramientas para entrar cerca del otro. Entonces ese terapeuta y ese paciente quizá lleguen a un puerto diferente que cualquier otro. Entonces partamos del hecho de la personalización, de la historización, ¿sí? Y yo considero, ahí hay algunas ideas un poco diferentes en relación que cuando alguien decide tomar la decisión de generar alguna relación extraconyugal, ¿se fijaron en mi lenguaje? Extraconyugal, ¿sí? Ok. Paraconyugal o para salvar la conyugalidad, ¿no? Como decías, de alguna manera, así nos van a hacer, ¿sí? El ejercicio de poder entender que cuando uno es infiel, al mismo tiempo es fiel a otras cosas. Cuando una persona decide una conducta de este tipo, no está simplemente porque sí. Hay muchísimas
muchísimos matices conscientes, inconscientes, transgeneracionales, de identificación que se están jugando. Cuando yo soy infiel a esta persona, quizá voy a ser fiel a muchas otras cosas, incluso familiares. Es muy complejo, es aturdido de alguna manera digamos, esta dinámica de quién soy. Nos estamos jugando la identidad en cada decisión, en cada relación, ¿sí? Lo que sería interesante es entender no el por qué nada más, el para qué, el para quién y en qué momento, ¿no? Es decir, además, retomemos, la infidelidad es un ejercicio clandestino y ahí se tiene que quedar. Si no lo dejamos ahí, vamos a hacer un chiquero que ni todos juntos vamos a poder arreglar. Entonces, por eso juguemos las reglas del juego como deban de ser. Si alguien quiere ser infiel, hay reglas. Si alguien quiere ser fiel, hay reglas. Si alguien quiere ser esposa, que sepa hacerlo. Y si alguien quiere ser amante, que sepa hacerlo. O sea, tampoco juguemos a lo romántico. Tomamos decisiones, tenemos roles, tenemos límites, quedémonos en esos límites. Si fuéramos así, tendríamos mucho más organizada nuestra situación de las parejas, pero no somos así. Somos irreverendos, somos tremendos, somos retadores y somos chismosos, ¿sí? Y cuando la infidelidad entra en el chisme, pasan cosas muy difíciles. Y no solo se afecta la pareja y los niños, se afectan los abuelos, se afectan los amigos, ¿sí? Se afectan los maestros, se afectan los cuates, se altera muchísimo el ecosistema donde se abren este tipo de circunstancias. Y aunque podamos entender que no somos franceses, yo le decía a un paciente, si fueras francés te dolería tanto, me dice, pues no sé, le dije, todo es culpa de Televisa, se me queda viendo, le dije, bueno, porque los roles están establecidos culturalmente, pero eso somos cultura. Entonces, bueno, desde ahí un poco de irreverencia para tener herramientas y poder jugar con aquellos que nos piden cómo reflexionar alrededor de la infidelidad. Muy interesante, muy interesante. Sí. No. Muy bien, muy interesante, Ruth, gracias. Guillermo, ¿tu opinión para cerrar con esto? Bueno, yo soy ingeniero y tengo maestría en computación y doctorado en ciencias y me he dedicado pues todo el tiempo al trabajo en cuestiones de ciencias físico-matemáticas. Y bueno, un poco lo que he estado tratando de ahorita pensando que tiene que ver con la fidelidad es lo que nos hacen a nosotros como técnicos, firmar un contrato de confidencialidad, o sea, ser fieles a lo que vas a trabajar. O sea, estás en un proyecto, tú tienes que respetar y guardar y no difundir nada de lo que estás haciendo en algún otro ámbito. Entonces, pues es un poco llevado a otras personas, no entre parejas, sino con otros sistemas. Entonces, si uno firma es porque uno va a cumplir y si no cumple, se tiene que atener a la ética o a lo que está siendo suscrito. Entonces, sí puede darse la infidelidad en términos no con una pareja, sino en términos de un grupo. Todo el grupo está trabajando y alguien sale con que difundió o fue espía también, hay espionaje, y eso se da y es muy, muy, muy patético saberlo. De hecho pasa en los congresos mucho. Como hay mucha gente entre todos platicando, ahí se difunde mucho lo que está haciendo un grupo con otro grupo y a veces se incurre en difundir y decir algo que hay que cuidar decir. De hecho, muchas veces yo he sido autor de modelos y de estudios y firmado eso, no puede aparecer mi nombre en la portada de los créditos del proyecto. Porque firmaste que tú nada más ibas a hacer una parte o resolver algo y si no te dan el crédito, pues
tienes que aguantar con eso. Entonces, eso llevado también al plano de las parejas, pues es también cuando uno firma en un juzgado que va uno a respetar o ser fiel, ¿no? Y, o, bueno, inclusive cuando no se firma, pero se plantea ser fiel, pues también está bajo una cuestión ética que está uno cumpliendo, ¿no? Con la pareja, por ejemplo. O, bueno, también lo decimos con los estudiantes. Si se está en un proyecto y eres estudiante o eres parte y socio o asociado al proyecto, no se vale que vayas y digas o que te comuniques de alguna manera con tus compañeros para decir cosas que se están desarrollando, porque es un problema. Y hasta ahora no nos ha pasado una cosa así como que alguien haya difundido o causado algún perjuicio al desarrollo de un proyecto. Pero es como algo que está presente por todos, ¿no? En el ambiente de los científicos. Y pues es algo que hay que respetar. Y sí se da entre los científicos que se roban, que se quedan, que son autores cuando no es el autor, sino que se robaron la autoría, ¿no? Que es un aspecto también muy dado, muy fuerte, que se está dando en todos los ambientes, ¿no? Pues bueno, llevar la infidelidad a otros campos es el campo de las ciencias también. ¿Sí? Muy interesante tu punto de vista, diferente, pero muy interesante y muy esquemático, Guillermo. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. No sé si don Jaime Kleiman quiera participar con nosotros. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola a todos. Bienvenido, como siempre, amigo. De hecho, cenamos al mismo tiempo. Perdón que no pude estar ahí con ustedes, pero bueno, pues estamos aquí. Ya lo dijimos, pues después de la pandemia, una de las cosas buenas que nos dio es justamente esto, ¿no? El poder en un momento dado pues platicar con todos ustedes desde otros lados. Y bueno, contestando, soy el doctor Jaime Kleiman, soy médico ginecobstetra, y bueno, soy ahora sí que de los pioneros aquí en infidelidad, pues obviamente con la capitanía de Eduardo, con Ruti, pues y Janet también estaba ahí, pues hicimos este grupo y me da realmente mucho gusto ver que pues esto ha evolucionado y ha evolucionado de una forma diametral, totalmente positivo. Los felicito a todos los que han participado el día de hoy con todos sus comentarios. Creo que hablar mucho de infidelidad, pues sería hacerlo repetitivo, pero les voy a dar rápidamente mi punto de vista. Primero que todo, no voy a defender la infidelidad de ninguna manera, pero tampoco la voy a juzgar. No hay que olvidar que somos que el Homo sapiens, el Homo eroticus, el Homo erectus es un animal como tal y tiene instintos animales. Y bueno, esto lo podemos ver en cuestión sociológica, desde épocas bíblicas, los patriarcas pues no tenían solamente una esposa, tenían varias esposas. El mismísimo patriarca Abraham tenía a su esposa Sara, y pero no hay que olvidarnos que también Sara odiaba o odió a Agar, y inclusive la desterró. Y bueno, el hecho de
tener una infidelidad, también hay que tomar en cuenta que tiene sus consecuencias. Y como les decía, y como les dijo Ricardo, estas consecuencias pueden ser de la corbata para arriba, pero también pueden ser de la corbata para abajo. Yo como clínico, como médico, pues obviamente, pues veo esas y a veces las mismas enfermedades de transmisión sexual que ve Ricardo, pero ya ahora sí que del otro lado. Y algo que también es muy importante, y eso pues lo tenemos y lo tenemos que manejar muchas veces con pincitas, el hecho de decirle a una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual, el origen de esa enfermedad puede inclusive ser antes de que esa persona conociera a su pareja. Muchas veces ni siquiera algunos médicos lo saben, y lo que es peor, tampoco lo saben manejar. Y yo creo que es muy importante en un momento dado acercarse a gente que sabe, a gente que está familiarizada con estos temas, precisamente para tener una buena guía y no cometer errores que han tenido ciertos compañeros. También recordar que nuestras sociedades hoy en día tenemos una sociedad de lo desechable. Tenemos pañales desechables, tenemos cubiertos desechables, tenemos esposas y esposos desechables. Y eso o por qué se ha dado, o sea, no lo vamos a analizar del todo, pero también porque justamente tenemos una relación de lo inmediato. Tenemos a la altura de nuestro dedo hoy en día muchísima información, y esa información la tenemos en tiempo récord. Antes teníamos que, o tardábamos días, o teníamos que ir a bibliotecas, y hoy, pues, esa inmediatez también tiene sus consecuencias. Y obviamente, esa inmediatez también nos va a traer satisfactores, y estos satisfactores pueden ser justamente a todos niveles, desde los niveles en los que los satisfactores pueden ser, pues, recompensas como una copa, recompensas como una buena comida, pero también recompensas sexuales. Y bueno, pues no me voy a alargar más, ya es tardezón, y reitero mis felicitaciones, Eduardo, a todos ustedes, y que tengan muy buena noche, y perdón por no haber estado ahorita con ustedes. Jaime, agradecemos tu participación, agradecemos tu interés de estar con nosotros, por lo menos por Zoom, y pues creo que con las palabras de Jaime, no sé si hay algún último comentario, Zaira, relacionado con esto. Terminamos nuestra tertulia, ¿no? Y agradecemos nuevamente a todos. Todos formamos infidelidad.com.mx, ¿no? Venir a Janet, la trajimos, la sacamos de su casa con nosotros, porque es una parte importante de la historia de este proyecto, ¿no? Muchas gracias, Raúl, por supuesto también, Ruth, ¿no? Y Jaime, ¿no? Gracias.